¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta novena sesión de nuestro curso de MySQL Server. Y antes de iniciar, como siempre, les invito a que se suscriban a nuestro canal ASI, Asesores en Sistemas Informáticos, y que le des clic sobre la campanita para que active las notificaciones de nuestros nuevos videos. Vamos a ver los temas entonces, los temas que tocaremos en esta novena sesión es concepto de integridad referencial, las restricciones del delete, restricciones del update, restricciones del insert, activar on delete cascade, activar on update cascade. Pues vámonos entonces al concepto de lo que es integridad referencial. La integridad referencial se define como el conjunto de mecanismos para conservar y garantizar de forma automática la integridad de los datos en los sistemas de gestiones de base de datos. Define las reglas que las claves primarias y las claves foráneas deben de cumplir. Bueno, estas reglas vamos a verlas o tratar de explicarlas de manera práctica, así que vámonos directamente a MySQL. Bueno, para entender el concepto de integridad referencial vamos entonces a tomar de ejemplo esta tabla llamada estados, que pertenece a la base de datos mundo que hemos venido trabajando. Aquí tenemos el script de creación y quiero enfocarme en esta línea donde se creó la relación entre la tabla estados y países. Aquí dice foreign key code-p referencias países en su campo código-p. Cuando nosotros creamos de esta forma una referencia, se activa automáticamente las restricciones de la integridad referencial que están implícitas en el motor de base de datos de MySQL. Y esto nos activa una serie de restricciones, pero para que entendamos un poquito vamos a verlo con estos registros. Primero que nada, aquí les muestro las dos tablas, la primera de ella y sus registros. La tabla estados, ¿sí?, que nos muestra los registros que pertenecen a la tabla países, ¿verdad? Todos estos registros están siendo enlazados a través del campo code-p, quien a su vez está siendo referenciado hacia el campo código-p. Estos datos pertenecen al código-p de la tabla países. Por tal motivo, estos datos que se encuentran en la tabla estados son exclusivamente o vienen exclusivamente de la tabla países del campo referenciado. Ahora, las reglas que implícitamente se activan cuando nosotros hacemos una relación del tipo que ya les mostré anteriormente, se activan una restricción en la que me dice que yo no puedo eliminar un registro que está siendo referenciado por los datos de una tabla en la cual está relacionada. En otras palabras, por ejemplo, este registro de México y de uno México que tiene código de país MX está siendo apuntado desde la tabla estados y nos dice, por ejemplo, que Chiapas pertenece al código de país MX. En otras palabras, Chiapas pertenece al país de México. Así como también tenemos otro registro de la tabla estados que se llama Puebla y que tiene como código de país MX. Por tal motivo, también ese registro hace referencia que pertenece ese estado al país de México. Así como también Oaxaca, que tiene código MX, está haciendo referencia al país de México. Por tal motivo yo no puedo eliminar México mientras hayan datos que estén apuntando al código del país que yo tengo. Pero esto lo vamos a hacer de forma práctica. Vamos a escribir
el comando delete from países where, donde vamos a hacer el filtro del ID sea igual a 1, que es el ID de México, y cuando ejecutemos se aplica la restricción. Ahí estamos viendo que nos da un error, el cual ese error nos dice que no podemos eliminar ni actualizar porque existe una foreign key, ¿sí? que me está haciendo referencia desde otra tabla, en este caso la tabla estados. Es lo que me dice una de las reglas o restricciones de la integridad referencial. Así también, para la actualización vamos a hacer lo siguiente. Escribimos comando update países, set código -p. Vamos a intentar modificar el código de México, que es MX. Le vamos a poner código -p igual a mayúscula, coma, perdón, where, donde el ID es igual a 1, punto y coma. Vamos a intentar modificar, pero tampoco nos va a dejar porque hay una referencia. Vamos a ejecutar y miremos que también nos dará el mismo resultado para este registro. No podemos modificar MX, ¿sí? Según las reglas de integridad referencial. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente nos vuelve a dar el mismo error que nos dice que no podemos eliminar ni actualizar porque existe una foreign key que está haciendo referencia a ese registro en el campo código-p. Por tal motivo, tampoco, otra de las reglas que me dice que tampoco en esta tabla de estados puedo agregar un registro que no se encuentre en la columna código-p. Vamos a ver si es cierto. Hacemos un insert into. Escribimos insert into sobre la tabla, en este caso estados, values, y abrimos paréntesis. Escribimos values, abrimos paréntesis, 0 porque es autoincrement, coma o comillas dobles. Vamos a poner el estado de Veracruz. Escribimos Veracruz, ¿sí? Veracruz con Z. Cerramos comillas, coma, ponemos su clave del estado, ¿sí? Y vamos a ponerle su código del estado va a ser BRZ. Cerramos comillas, coma, y ponemos un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, número de habitantes, y su clave del país o código del país vamos a ponerle código que no existe. Por tal motivo no me debe dejar agregar este registro. Cerramos paréntesis, punto y coma, y efectivamente no nos deja. Dice ahí, ahora cambió algo el mensaje del error. Dice que no podemos agregar ADD, no podemos agregar ni actualizar un registro porque hay una restricción mediante la foreign key. No puedo agregar ni modificar porque hay una foreign key que me está prohibiendo, ¿sí? Que no puedo agregar un registro que no existe. O sea, el dato no existe en la columna código-p, ¿sí? Dicho de otras palabras, no puedo agregar un registro que no esté en el campo referenciado. Estas son una de las cosas que apuntan hacia el código P de estados. No puedo agregarlo si no está aquí en esta columna. Estas son una de las restricciones de la integridad referencial y eso está muy bien. Ahora, de forma resumida, nosotros podemos entender entonces que las reglas de integridad referencial no me permiten ni eliminar ni actualizar registros referenciados
con datos que apuntan a un campo referenciado, ni tampoco puedo insertar un registro que no exista en el campo referenciado. Bueno, estas son las restricciones que se activaron por default cuando creamos la foreign key de la forma en que les mostré. Vamos a ver ahorita la estructura de creación. Show create table, estados, porque ahí se creó la relación. Y vamos a ver algo importante, la parte medular de cómo nosotros podemos modificar algunas cosas de la integridad referencial. Por ejemplo, si se dan cuenta, el constraint, que es el nombre de la relación estados-ibfk-1, y esta relación que tenemos se activó por default y se activaron esas restricciones. Ahora, existe la forma de cómo modificar estas restricciones. Estas restricciones que nosotros se crearon cuando creamos de esta forma la tabla estados y su foreign key, vamos a modificarla. Primero que nada, vamos a eliminar ese constraint, vamos a eliminar esa relación mediante el comando alter table, ¿sí? Así que vamos a eliminar esa relación y vamos a activar una nueva que nos permite hacer los cambios. Ponemos alter table, estados, le ponemos drop y el nombre de esa relación, que sería constraint estados-ib, estados-ibfk de foreign key -1, punto y coma y enter, y nos tiene que dar un query ok. Efectivamente, ahora ya eliminamos esa relación. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver la creación, la script, y efectivamente la línea donde creamos anteriormente la foreign key ya se eliminó. Aquí lo puedo marcar y podemos ver que ya no existe ninguna relación entre estados y países. Vamos a crear ahora una nueva relación activando las modificaciones que nosotros queremos hacer. Alter table, estados, add, que es la palabra reservada para agregar, add, foreign key, vamos a hacerlo directamente. Foreign key, entre paréntesis, vamos a escribir el campo que va a hacer referencia, code-p, que pertenece a la tabla estados. Cerramos paréntesis, referencias a la tabla países, países, en su campo código, abrimos paréntesis, código -p, cerramos paréntesis, punto y coma. Antes activamos on delete cascade, que eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que vamos a ver, y también on update cascade, punto y coma, y ejecutamos. Este es lo nuevo, on delete cascade y on update cascade. Ejecutamos y vemos que ya nos dio un query ok. Vamos a ver la estructura, cómo quedó. Ahí podemos ver que tiene nuevamente un constraint con el mismo nombre, porque no tenía. Automáticamente por default le asigna un nombre MySQL, y vemos ahora que ya está activada la eliminación en cascada y la actualización en cascada, que cuando ya checamos esto, pues podemos nosotros ver. Vamos a hacer un select asterisco from estados para verlo de forma práctica, y también vamos a seleccionar los registros de la tabla países y vamos a ver si esto ya cambió. Vamos a hacerlo con el delete. Vamos a deletear primero. Por ejemplo, tenemos aquí un registro del país, el ID6 de Argentina, que tiene como código de país AR, pero que también existen estados. En este caso existe el estado que se llama Buenos Aires, que en su código COD-P, que es el campo mediante el cual está enlazado hacia la tabla países, vamos a eliminar
y ahora nos debe de permitir eliminar con delete ese registro de Argentina. Vamos a eliminar de países, delete from países where id y vamos a hacer el filtro del código -p, delete from países where código-p sea igual a AR punto y coma, y automáticamente una vez ejecutando esta instrucción SQL se va a eliminar el país, no el estado. Fíjense bien, el país, estamos eliminando el país, pero de forma automática va a ir y también va a eliminar en cascada. O sea, quiere decir que todo lo que tenga relación con este campo principal de donde está siendo referenciado también se va a eliminar. Eso significa eliminación en cascada. Query OK, vamos a dar select asterisco from países primero, y efectivamente Argentina ya no está, y por default, de manera automática, en estados tampoco debe estar Buenos Aires. Y efectivamente, entonces con esto podemos ver que la eliminación en cascada está haciendo efecto. Ahora vamos a ver el update en cascada. Vemos el registro de México, que tiene código de país MX, y vemos en estados que Chiapas tiene COD-P MX, al igual que Puebla MX, y al igual que Oaxaca. Vamos a actualizar este campo desde países, y se tiene que actualizar también en estados. Vamos a hacer update países, set código-p va a ser igual, entre comillas, vamos a ponerle mm en mayúscula, where, donde vamos a ponerle, vamos a filtrarlo mediante el código-p sea igual a mx, porque es el registro que buscamos. Todos los que sean mx se van a convertir en mm. Así que, como ustedes pueden ver en la tabla estados, se van a convertir en mm. Ahí está, efectivamente, todos aquellos que eran mx, que estaban los registros que en el campo COD-P eran mx, ahora se cambiaron por cosa que antes no se podía hacer. Ahora lo podemos hacer porque activamos on update cascade, quiere decir actualización en cascada. Vamos a eliminar ese mismo registro y se va a eliminar todos los que dicen Vamos a eliminar el país de México de la tabla países, para que nuevamente podamos ver la eliminación en cascada ahora mediante el registro de México, y decimos delete from países where código es igual a y se tienen que ir los tres estados: Chiapas, Puebla y Oaxaca. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, ya estamos viendo que esos tres ya no están en la tabla estados. Ok, bueno, entonces lo ideal es que creemos la tabla con las restricciones o con los permisos adecuados, como se ve en esta forma. Activemos la eliminación en cascada o la actualización en cascada según sea el caso de nuestro uso, ¿verdad? Así que ustedes deciden cómo crean la tabla. Hasta aquí ya hemos visto cómo activar la eliminación en cadena, también así se le conoce, o la actualización en cadena, y esta es la forma en la que nosotros debemos de crearlo cuando hacemos la creación de la tabla. Hasta aquí la vamos a dejar, amigos. Espero que les haya gustado el video. Saludos y compartan.